Somos el equipo número 4 y vamos a darles a conocer el tema de la NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Los integrantes del grupo son Alejandra Guadalupe, Carmen María, Elba Rosemary, William Daniel, Milvia Núñez, Hilda Maribel, Alexis, Mónica Patricia, Areli y Elvia Marilena. NIC 8. Los objetivos. El objetivo de esta norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. Bueno, nosotros sabemos que debemos de seguir ciertos criterios y parámetros contables. Criterios para la selección y aplicación de políticas contables, contabilización para cambios en las políticas contables, estimaciones contables, correcciones de errores materiales de periodos anteriores, los requerimientos de las revelaciones de políticas establecidos. La norma también trata de realzar la relevancia del marco conceptual según el párrafo 2.6 al 2.11 y la fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como la comparabilidad del marco conceptual dentro de los párrafos 2.24 a 2.29. En la siguiente diapositiva les voy a dar a conocer el alcance. Esta norma se aplicará en la selección y aplicación de las políticas contables, así como en la contabilización de los cambios en estas, los cambios en las estimaciones contables y en la corrección de errores de periodos anteriores. Si hablamos de políticas, cada una de las políticas contables en las cuales una entidad basa los registros contables, por ejemplo, las bases de consolidación y qué criterios se toman para efectos de consolidación, qué criterios se toman para la moneda extranjera, qué criterios o qué políticas se toman para arrendamientos, propiedad, plantilla, equipo, y así cada una de las partidas de los estados financieros requieren de una política contable que éste ampara por las normas internacionales de información financiera. Para efecto, el impositivo de la corrección de los errores de periodos anteriores. Los requerimientos de revelación de políticas están establecidos en la NIC 1 y el efecto impositivo de ajustes retroactivos se aplicará según la NIC 12. Licenciada y compañeros, buenas noches. Mi nombre es Mónica Sánchez. A continuación voy a dar a conocer las definiciones que están establecidas en la NIC 8. La norma no comienza con la definición o por cómo está integrada las normas internacionales de información financiera, pero en esta oportunidad lo voy a compartir al inicio. Estas normas que fueron establecidas por el IAFS están integradas o compuestas por subconjuntos, que serían las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad, las interpretaciones CINIF y las interpretaciones SIF. Básicamente, como esta norma se trata de políticas contables, una de las primeras definiciones son las políticas contables. Y lo que dice la norma es que son principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad en la elaboración y la presentación de los estados financieros de cada una de las entidades. Y esas políticas pues no van a ser las mismas para cada entidad, va a depender del entorno en que se encuentre cada una de las entidades que vayan a emitir sus políticas. Otra de las definiciones de las que habla la norma es el cambio en una estimación contable. ¿Y qué es un cambio en una estimación contable? Dice la norma que es un ajuste en el importe en libros de un activo o un pasivo.
Seguidamente, que también puede ser un ajuste en el importe del consumo periódico de un activo. Esto se puede hacer a través de un análisis derivado del uso que ya se le ha dado al activo, por ejemplo, una reevaluación. Ya se tiene que ajustar el importe en libros que tiene ese activo. Y finalmente dice que es el resultado de una nueva información o nuevos acontecimientos y en consecuencia estos no son errores o correcciones. Ahora bien, ahora sí les voy a hablar de los errores que se pueden dar en los periodos anteriores. La norma dice que son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros para uno o más periodos financieros, es decir, no solo para el periodo corriente, sino puede ser en periodos retrospectivos. Resultado de un fallo al emplear la información fiable que, primero, estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos hayan sido formulados. Y segundo, podría esperarse razonablemente que hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Pero, ¿qué incluyen estos errores? Errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos y finalmente fraudes. La norma también habla de dos aplicaciones. Primero es de la aplicación retroactiva y de la reexpresión retroactiva. Estas dos tienen algo en común y ahorita se los voy a escribir. La primera dice, consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones y otros sucesos y condiciones como si ésta se hubiera aplicado siempre. Es decir, en el caso de la aplicación de retroactiva, se trata de aplicar la política como que si siempre se hubiera aplicado y como si no fuera nueva. Y la retroexpresión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como si el error en periodos anteriores nunca se hubiera cometido. Entonces, en este caso se parece al anterior debido a que en estas dos actúan en función de que como si siempre se hubiera aplicado o bien como si el error nunca se hubiera cometido. Ahora bien, la aplicación prospectiva de un cambio en una política contable del reconocimiento del efecto en una estimación contable consiste respectivamente en lo siguiente. Primero, la aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros sucesos y condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política. Y segundo, el reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el periodo corriente y periodos futuros que se hayan visto afectados por dicho cambio. Y finalmente la norma habla de la impracticabilidad. ¿Y cuándo es impracticable la aplicación de un requerimiento? La norma nos dice que es impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Ahora bien, para un periodo anterior en particular, es impracticable aplicar un cambio en una política contable retroactivamente o realizar una reexpresión retroactiva para corregir un error si, primero, los efectos de la aplicación o reexpresión retroactiva no son determinables. Segundo, la aplicación o la reexpresión retroactiva implica establecer suposiciones acerca de las cuales hubieran podido ser las intenciones de la gerencia en el periodo. Y por último, la aplicación o la reexpresión retroactiva requieren estimaciones de importes significativos y es posible distinguir objetivamente información de tales estimaciones. Y esta a su vez dice que se subdivide en dos partes. Primero, que suministre evidencia de las circunstancias que ya existían. Y segundo, que hubiera estado disponible cuando los estados financieros de los periodos anteriores se hayan requerido. Gracias. Cuando hablamos de la selección y aplicación de políticas contables, mencionamos que en ANIF se establecen las políticas contables sobre las que el IAS
ha llegado a la conclusión de que dan lugar a estados financieros que contienen información relevante y fiable, según lo establecido en el marco conceptual. Estas políticas no necesitan ser aplicadas cuando el efecto de su utilización no sea significativo. La ausencia de una NIF que sea aplicable específicamente a una transacción o a otros hechos o condiciones. La gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable, a fin de suministrar información que sea relevante y fiable. Cuando decimos que debe ser relevante, es para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios, y fiable en el sentido de que los estados financieros deben de presentar de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Deben de reflejar también la esencia económica de las transacciones, otros eventos y condiciones, y no simplemente su forma legal, que sean prudentes y que estén completos en todos sus extremos significativos. Ahora pasando a la uniformidad en las políticas contables, esta norma lo que nos requiere es que una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera de que éstas sean de manera uniforme y por lo que todas aquellas transacciones u otros eventos o las condiciones que pudieran ser similares, o cuando la NIF requiera o permita o específicamente requiera que algunas categorías tengan o sea apropiado aplicar diferentes políticas. Por ejemplo, un buen caso que nos menciona la norma es cómo se deben aplicar políticas contables según lo requiere la NIF 16 para las distintas clases de propiedades, plantas de equipo, o también cómo aplicar la NIF 38 para los activos intangibles. O si una NIF requiere o permite establecer esas categorías, se pudiera seleccionar una política contable adecuada o aplicarla de manera de que sea uniforme para cada categoría. También nos habla la norma cuando pudieran existir cambios en las políticas contables y la entidad cambiará una política contable solo cuando un cambio sea relevante porque sea requerido por una NIF o que lleva a que los estados financieros suministren una información fiable o que pudiera ser más relevante y que estos cambios en las políticas contables puedan reflejar los efectos en las transacciones u otros eventos o condiciones que afecten a la situación financiera y que se refleje dentro del rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad. Gracias. Ahora hablemos sobre la aplicación de los cambios en políticas contables. La norma indica que esta aplicación de los cambios en políticas debe contabilizarse cuando hay una derivación de aplicación inicial de una NIF de acuerdo a disposiciones transitorias. O también indica la norma de que debe reconocerse o contabilizarse un cambio en políticas contables cuando se inicia una NIF eh, y no hay una transición o una decisión de cambiarla voluntariamente. La norma recalca de que una aplicación anticipada de una NIF no se va a considerar como un cambio voluntario en un cambio de políticas contables. Una aplicación retroactiva. Esta va a ser cuando se ajusten los saldos iniciales de cada componente afectando el patrimonio para el periodo anterior más antiguo que se está presentando. La aplicación retroactiva a un cambio en política contable no se aplicará retroactivamente cuando sea impracticable. Esto va a ser cuando la empresa o la entidad, después de hacer todos sus esfuerzos posibles, no pueda determinar el monto o el ajuste. Por tal razón, de esta manera se va a considerar impracticable realizar un cambio en la política contable. Ahora veamos la siguiente, que es información a revelar. Información a revelar sobre los cambios en las políticas contables va a ser que la entidad debe revelar el título de la NIF,
el cambio en la política contable, la naturaleza del cambio, descripción en la disposición transitoria, el importe del ajuste. También debe revelar para el periodo corriente y para el periodo anterior presentado el importe del ajuste. También el importe del ajuste relativo a periodos anteriores presentados. También si la entidad va a hacer un cambio en la política contable de forma voluntaria, entonces esta entidad debe revelar la naturaleza del cambio, las razones por las cuales la política contable va a suministrar información más fiable y más relevante, y el importe del ajuste del periodo corriente y para cada periodo anterior al presentado. Ahora vamos a hablar sobre los cambios en las estimaciones contables, que según la norma dice que es el proceso de estimación y que implica la utilización de juicios basados en la información fiable disponible más reciente. Aquí tenemos unos ejemplos de algunas de las cuentas, que está la cuenta por cobrar de dudosa recuperación, la obsolescencia de los inventarios, que es cuando se quedan aquellos productos ya rezagados durante mucho tiempo y que pues disminuye también el costo, ¿verdad? O el valor de estos artículos. Está el valor razonable de activos o pasivos financieros, la vida útil o pautas de consumo esperadas de los beneficios económicos futuros, las obligaciones por garantías concedidas. También tenemos lo que son algunos otros ejemplos donde indica si se producen cambios en las circunstancias en que se basa la estimación, puede que necesite ser revisada como consecuencia de una nueva información obtenida. Otro apartado indica que un cambio en los criterios de medición es un cambio en una política contable y no un cambio en una estimación contable. ¿Qué nos indica esto? Que no necesariamente, ¿verdad?, tenga que ver las estimaciones que nosotros hayamos realizado, pues tiende a tener alguna revisión, ya sea por su naturaleza propia, pero no está relacionada con periodos anteriores ni tampoco es una corrección de un error. El efecto de un cambio se reconocerá de forma prospectiva. Esto debe tomarse en cuenta, pues, tal como lo expusieron nuestros compañeros, también existe la... Está el reconocimiento prospectivo del efecto de un cambio en una estimación contable. Significa que el cambio se aplica a las transacciones, otros eventos y condiciones desde la fecha del cambio en la estimación. Aquí, como podemos ver, hay un pequeño cuadro donde indica el cambio en las estimaciones, que el efecto es prospectivo y el ajuste va directamente a la utilidad o a pérdida.
de la información a revelar. La entidad revelará, uno, lo que es la naturaleza del cambio de la estimación, es decir, qué tipo de modificación en la estimación contable se debe realizar, y dos, lo que es el importe de cualquier cambio en una estimación contable, ya sea que haya producido efectos en el periodo corriente o que se espere vaya a producirse en el futuro. Se exceptúa cuando sea impracticable el estimar ese efecto a futuro. Entonces, si no se revela dicho importe, debido a que es impracticable, entonces la entidad revelará de este hecho, siempre en los estados financieros. En lo que respecta a los errores pueden surgir, uno, al reconocer, dos, medir, tres, presentar o revelar la información de los elementos de los estados financieros. Por lo tanto, los estados financieros no cumplen con las normas internacionales de información financiera si contienen errores, tanto materiales como inmateriales. En este caso, cuando han sido cometidos intencionadamente para conseguir respecto de la entidad una determinada presentación de su situación financiera, ya sea por rendimiento financiero o los flujos de efectivo de una entidad. Los errores potenciales encontrados del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo que se está evaluando, se corregirán antes de que los estados financieros sean autorizados para su emisión. Pero cuando los errores que sean materiales en ocasiones no se descubren hasta un periodo posterior, ¿verdad? De forma que tales errores de periodos anteriores se corregirán en la información comparativa, según lo tratado en la NIC 1, que es en lo referente, hace referencia a dos clases de estimación, la de flujos de efectivo y cuando hablamos de estimaciones de las variables del mercado, es decir, qué tanta congruencia exista con los precios de mercado. En este caso, procede que la entidad debe corregir los errores materiales de periodos anteriores de forma retroactiva hacia atrás en los primeros estados financieros que se formulen después de haber encontrado dichos errores, haciéndolo de dos maneras. Uno es reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error. Como ejemplo, podríamos tomar que en caso de que se haya contabilizado incorrectamente, ejemplo, el inventario, entonces o haya ocurrido, por ejemplo, en el periodo 2019, pues esta información se deberá reexpresar en el periodo 2020. Y dos, por ejemplo, que si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presenta la información, se debe reexpresar los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio para dicho periodo. Gracias. Okay. Bien, las limitaciones a la reexpresión retroactiva, como ya se mencionó anteriormente, cuando surja o se determine un error correspondiente a un periodo anterior, se corregirá mediante la reexpresión retroactiva. Pero también existirán limitaciones. Estas limitaciones surgirán a la hora de que sea impracticable determinar los efectos en un periodo específico o en el efecto acumulado donde se originó el error. Cuando sea impracticable, se determinará el importe de un error para todos los periodos previos. La entidad reexpresará la información de forma prospectiva desde la fecha más remota posible. Acá se surgirán dos formas. Cuando la entidad reexprese, cuando sea impracticable determinar los efectos del error, la entidad reexpresará los saldos de pasivo, activo y patrimonio para los periodos más antiguos en los cuales tal reexpresión sea practicable.
Es decir, que en caso de poder determinar los efectos de los cambios en cada periodo, la entidad deberá de aplicar la nueva política contable de los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio del periodo más antiguo, al cual se le pueda hacer la aplicación retroactiva. Y también cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo actual de un error sobre los periodos anteriores, la entidad reexpresará la información comparativa corrigiendo el error de forma prospectiva, desde la fecha más antigua en que sea practicable hacerlo. Esto quiere decir que en caso de que no se pueda determinar el efecto acumulado, la entidad deberá aplicar la nueva política contable de manera prospectiva desde la fecha más antigua que se pueda efectuar. Debemos recordar que el efecto de la corrección de un error de periodos anteriores no se incluirá en el resultado del periodo de cuando se descubra el error. Gracias. A continuación hablaremos sobre la información que una entidad debe revelar sobre errores de periodos anteriores. Número 1, la naturaleza del error del periodo anterior. Número 2, para cada periodo anterior presentado, en la medida que sea practicable el importe del ajuste. Para cada partida del estado financiero que se vea afectada y para el importe de la ganancia por acción, tanto básica como diluida, si la NIC 33 es aplicable para la entidad. La NIC 33 trata sobre las ganancias por acciones. Número 3. El importe del ajuste al principio del periodo anterior sobre el que se presenta la información. Número 4. Si fuera impracticable la reexpresión retroactiva para un periodo anterior en particular, las circunstancias que conducen a esta situación, junto con una descripción de cómo y desde cuándo se ha corregido el error. Es importante mencionar pues que no es necesario repetir esta información a revelar ni en estados financieros de periodos posteriores. Muchas gracias. Impracticabilidad de la aplicación y de la reexpresión. La NIC 8 nos dice que cuando se desea conseguir la comparabilidad con el periodo corriente, el ajuste de la información comparativa de uno o más periodos anteriores es impracticable. También nos dice que es necesario efectuar estimaciones al aplicar una política contable a los elementos de los estados financieros reconocidos o revelados que hacen referencia a determinadas transacciones, otros sujetos y condiciones. La NIC 8 nos habla de dos términos claves y puntuales en este tema, que es la aplicación retroactiva, que se trata cuando son cambios en políticas contables, y la reexpresión retroactiva, que se trata cuando se hacen correcciones de errores. En la práctica, estos dos procedimientos son muy similares. En ocasiones es impracticable ajustar la información comparativa de uno o más periodos previos para lograr comparabilidad con el periodo actual. Por ejemplo, en periodos previos los datos pueden no haber sido recolectados de una manera que permitan usarlos para fines retroactivos y pueda ser impracticable reconstruir la información. La aplicación retroactiva de una nueva política contable o la corrección de un error de un periodo anterior exige diferenciar la información en dos situaciones. Una, suministrar evidencia de las circunstancias existentes en la fecha o fechas en la que la transacción, otro suceso o condición haya ocurrido. Y dos, si hubiera estado disponible cuando los estados financieros de los periodos anteriores fueron formulados. En esta situación,
nos habla de que hacer estimaciones para fines retroactivos es potencialmente más difícil debido al tiempo transcurrido desde que ocurrió la transacción. Sin embargo, el objetivo de una estimación es siempre el mismo: reflejar las circunstancias existentes cuando ocurrió la transacción. También nos habla que cuando se está aplicando una nueva política contable o se corrijan importes de un periodo anterior, no deberán establecerse hipótesis retroactivas. Ya consistan en suposiciones acerca de intenciones de la gerencia en un periodo previo o en estimaciones de los importes que se hubieran reconocido, medido o revelado en tal periodo anterior. En esta parte nos habla de varias situaciones, pero en la NIC tenemos un ejemplo muy puntual que nos dice que cuando una entidad corrige un error del periodo previo sobre medición de activos financieros previamente clasificados como inversiones mantenidas hasta el vencimiento, según la NIC 39, no cambiará su base de medición para este periodo. Así, cuando la gerencia decide posteriormente no mantenerlos para su vencimiento. Nos es claro en decir que no debemos usar información conocida posteriormente, ya sea los supuestos sobre las intenciones de la gerencia o un periodo previo. Muchas gracias.